Muy buenas tardes, amigos de Radio María. Con ustedes el diácono Roberto Polanco, una vez más, para presentarle su programa, Unidos en Cristo, una escuela de espiritualidad. Es un programa que presentamos cada jueves a las 4:30 de la tarde, hora del este, 3:30 de la tarde, hora del centro, por esta su estación Radio María USA en español. Y este programa es una escuela de espiritualidad. Y esto le llamamos así porque compartimos lecturas y comentarios de libros de espiritualidad clásico de nuestra Iglesia Católica. Y estamos compartiendo en esta temporada la subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz. Antes de seguir con la lectura y meditación del capítulo siguiente, vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe, el que sea nuestro Maestro. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Amén. Pues bien, nos adentramos ahora al capítulo 29, que habla de los provechos que se siguen al alma de apartar el gozo de los bienes morales. Y así habla el capítulo 29. Acápite 1. Muy grandes son los provechos que se siguen al alma en no querer aplicar vanamente el gozo de la voluntad a este género de bienes, porque cuanto a lo primero, se libra de caer en muchas tentaciones y engaños del demonio, los cuales están encubiertos en el gozo de tales buenas obras, como lo podemos entender por aquello que se dice en Job 40:16, es decir, debajo de la sombra duerme en lo secreto de la pluma y en los lugares húmedos, lo cual dice por el demonio, porque en la humedad del gozo y en el vano de la caña, todo esto de la obra vana engaña al alma, y engañarse por el demonio. Y en este gozo escondidamente no es maravilla, porque sin esperar a su sugestión, el mismo gozo vano se es el mismo engaño, mayormente cuando hay jactancia de ellas en el corazón, según lo dice bien Jeremías 49:16, diciendo, porque a mayor engaño que la jactancia, y de esto se libra el alma, purgándose de este gozo. La arrogancia decepciona, dice Jeremías. Y así es, la arrogancia nos da decepción, porque nos presenta en el momento en que estamos gozando de esa arrogancia, nos presenta a nosotros como una especie de gozo porque estamos logrando tal o cual cosa, porque estamos triunfando en esto o en aquello, pero al final nos va a dar tristeza porque le quitamos el gozo que viene de Dios, o sea, impedimos a nuestro corazón que se llene de ese gozo que viene de Dios y nos llenamos del gozo de la vanidad, ¿verdad? Un gozo vano que no es de Dios. Por eso es que este gozo vano es un engaño, dice San Juan de la Cruz, y ese engaño viene del enemigo que se gozó en su arrogancia y mire dónde cayó. Por eso nosotros no podemos gozarnos en poder lograr esto o aquello, sino gozarnos en darle la gloria a Dios y de cumplir la voluntad de Dios. Como decía Jesús, de aquel siervo inútil que decía, apenas hice lo que debía de hacer. Así es. Vamos al capítulo 2. El segundo provecho es que hace las obras más acordadas y cabalmente, a lo cual, si hay pasión de gozo y gusto en ellas, no se da lugar, porque por medio de esta pasión del gozo, la irascible y concupiscible
andan tan sobradas que no dan lugar al peso de la razón, sino que ordinariamente anda variando en las obras y propósitos, dejando unas y tomando otras, comenzando y dejando sin acabar nada, porque como obra por el gusto, y este es variable, y en unos naturales mucho más que en otros, acabándose es acabado el obrar y el propósito, aunque sea cosa importante. De estos el gozo de su obra es el ánima y fuerza de ella. Apagado el gozo, muere y acaba la obra y no perseveran, porque de estos son de quien dijo Cristo, que reciben la palabra con gozo y luego se la quita el demonio, porque no perseveren. Y es porque no tenían más fuerza y raíces que el dicho gozo. Quitarles y apartarle pues la voluntad de este gozo es causa de perseverancia y de aceptar. Y así es grande este provecho, como también es grande el daño contrario. El sabio pone sus ojos en la sustancia y provecho de la obra, no en el sabor y placer de ella, y así no echa lances al aire y saca de la obra gozo estable sin tributo del sinsabor. Así es, bien claro aquí está, que si nosotros ponemos el gozo en el triunfo que estamos obteniendo, en el número de personas que llegamos con nuestras redes sociales o con algún discurso, si ponemos el gozo en las palabras que nos dicen las personas cuando hicimos alguna obra diciendo que bien lo hizo, etcétera, allí cuando estas cosas no llegan, se nos acabó a nosotros el deseo de seguir haciendo lo que el Señor nos puso a hacer. Y tenemos que aprender a no gustar de esas cosas que son del mundo, que son de la gente que nos rodean, que no vienen de Dios directamente, sino que la puede hasta suscitar el enemigo, puede el enemigo traernos a nosotros ese supuesto gozo. Y al final él va a salir ganando, porque cuando el gozo ya no está, entonces nos apartamos de la obra que estamos haciendo para Dios, porque la hacíamos solo por el gustito que nos daba, el sabernos famosos, el sabernos apreciados, etcétera, etcétera. Entonces dice, no en el sabor y placer de ella. No, ahí no vamos a poner nosotros nuestra sustancia, porque no va a ser provechosa la obra y no va a ser estable. El tercer acápite dice, el tercero es divino provecho, y es que apagando el gozo vano en estas obras, se hace pobre de espíritu, que es una de las bienaventuranzas que dice el Hijo de Dios en Mateo 5:3, diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. La pobreza de espíritu aquí consistiría en no buscar nosotros lo que no viene de Dios, en realmente tener un espíritu que sea poco o mucho lo que el Señor nos dé, sean pocas o muchas las bendiciones, sean pocas o muchas las personas que nos aprecien por lo que hacemos, tenemos que seguir haciéndolo porque lo hacemos por Dios. Y entonces la bienaventuranza será que no nos apegamos a nada. Ese es el pobre de espíritu, que no se apega a nada, sino que simplemente nos apegamos a Dios, no a las cosas de Dios. El cuarto provecho, dice en la capítulo 4, es que el que negar este gozo será en el obrar manso, humilde y prudente, porque no obrará impetuosa y aceleradamente, empujado por la concupiscible e irascible del gozo, ni presuntuosamente, afectado por la estimación que tiene de su obra, mediante el gozo de ella, ni incautamente cegado por el gozo. Así es, no vamos a aferrar al gustito que nos da el poder hacer algo, porque nos pareció tan perfecto, que nos pareció realmente meritorio el recibir las alabanzas de las personas por lo bien que hicimos esto o aquello. Esto realmente no nos va a ayudar a ser humildes, a tener mansedumbre, a tener prudencia,
porque vamos a obrar impetuosamente, aceleradamente. Vamos a estar empujados por el gozo presuntuoso, es decir, estimación de la obra y no estimación de hacer la voluntad de Dios. El quinto provecho, dice en el capítulo 5, es que se hace agradable a Dios y a los hombres y se libra de la avaricia y gula y asedia espiritual y de la envidia espiritual y de otros 1000 vicios. Es increíble esto que está diciendo aquí San Juan de la Cruz, puesto que si nos agrada mucho recibir las alabanzas de la gente, entonces no nos vamos a hacer agradables a Dios. El mismo Jesús dijo, si ya recibieron su recompensa porque la gente le alabó, ya con eso tienen, no van a recibir la recompensa de parte de Dios, ¿verdad? Porque recibieron de parte de los hombres. Y dice, ahí va a venir la avaricia, es decir, vamos a estar detrás de buscar más y más alabanza de la gente. Viene la gula, en que si usted ya no siente que la gente le está diciendo que está haciendo las cosas bien, está detrás de eso, una gula. Y después va a venir la asedia espiritual, es decir, va a venir una sequedad, va a venir un momento en el cual no vamos a sentir ningún deseo de hacer nada que sea agradable a Dios, nada que sea para nuestro crecimiento espiritual. Y dice de otros 1000 vicios, porque por ahí viene todo ese engaño del enemigo. ¿Cuánta gente he visto yo? Y uno mismo cae en esa trampa del enemigo en una que otra ocasión, en las cuales al final acaba uno como en depresión espiritual, porque hubo altas en el momento en que éramos alabados y después hay bajas en el momento en que nadie ni siquiera nos busca. Y esto es bien peligroso. Así es que, hermanos, vamos a mantener nosotros una paz espiritual. Vamos a mantener un objetivo bien claro a quién le estamos sirviendo y cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo, que es para mayor honra y gloria de Dios, no para recibir ningún aplauso. Bien, con esto terminamos la primera parte y vamos a la pausa y después continuaremos con el capítulo 30. ¿Sabías que puedes llevar a Radio María a todas partes? Accediendo a nuestras redes sociales, puedes encontrar contenido, información sobre nuestros eventos, misas, desayunos marianos, retiros, peregrinaciones y seguir día a día nuestra programación. Síguenos en YouTube, Instagram y Facebook, Radio María Spanish, y sé parte de esta gran familia, difundiendo el mensaje de amor y esperanza a todas partes. Radio María, una voz católica siempre a tu lado. Seguimos con el programa Unidos en Cristo, una escuela de espiritualidad. Saludando a todos los que están en sintonía, que Dios les bendiga. En este capítulo 30 de Subida al Monte Carmelo, y estamos en el libro 3, dice, en que se comienza a tratar del quinto género de bienes en que se puede gozar la voluntad, que son sobrenaturales. Dice cuáles sean y cómo se distinguen de los espirituales y cómo se ha de enderezar el gozo de ellos a Dios. Y dice en el capítulo 1, y ahora conviene tratar del quinto género de bienes en que el alma puede gozarse, que son sobrenaturales, por los cuales entendemos aquí todos los dones y gracias dados de Dios, que exceden la facultad y virtud natural, que se llaman gratis datas, como son los dones de sabiduría y ciencia que dio a Salomón, y las gracias que dice San Pablo en 1 Corintios 12:9. Conviene a saber fe, gracia, de sanidades, operación de milagros, profecía, conocimiento, discreción de espíritus, declaración de las palabras y también don de lenguas. Así es, ahí están los dones, ¿verdad? Los bienes sobrenaturales, es decir, lo que Dios nos da gratis para que los pongamos al servicio de la iglesia.
como lo puso Salomón al servicio de su pueblo. En el capítulo 2 dice, los cuales bienes, aunque es verdad que también son espirituales, como los del mismo género que hemos de tratar luego, todavía porque hay mucha diferencia entre ellos, he querido hacer de ellos distinción, porque el ejercicio de estos tiene inmediato respecto al provecho de los hombres, y para ese provecho a fin los da Dios, como dice San Pablo en 1 Corintios 12:7, que a ninguno se da espíritu sino para provecho de los demás, lo cual se entiende de estas gracias. Mas los espirituales, su ejercicio y trato es sólo del alma a Dios y de Dios al alma, en comunicación de entendimiento y voluntad, etcétera, como diremos después. Y así hay diferencia en el objeto, pues que de los espirituales sólo es el creador y el alma, mas de los sobrenaturales es la criatura. Y también difieren en la sustancia y por consiguiente en la operación, y así también necesariamente en la doctrina. Así es. Y lo importante aquí es saber que esos dones que llaman carismas los recibimos para el bien de la iglesia, para el bien de los demás, y no para beneficio propio. Pues para beneficio propio están los dones que recibimos en el bautismo y la confirmación, que son los dones que nos ayudarán a la santidad, ¿verdad? Como el don que tiene que ver con la relación con Dios, que es el don de piedad, o el don de consejo, o el don de sabiduría. Esos dones que recibimos en nuestro bautismo y confirmación son los que nos ayudarán a nosotros personalmente. Pero los carismas, que son dones sobrenaturales también y que tienen una relación espiritual, son para poder ejercerlo para el beneficio de los demás, para el crecimiento de los demás y para que todos lleguen a la fe a través de las manifestaciones sobrenaturales. Al capítulo 3, pero hablando ahora de los dones y gracias sobrenaturales como aquí las entendemos, digo que para purgar el gozo vano en ellas, conviene aquí notar dos provechos que hay en este género de bienes. Conviene saber temporal y espiritual. El temporal es la santidad de las enfermedades, o la sanidad de las enfermedades, recibir vista a los ciegos, resucitar a los muertos, lanzar a los demonios, profetizar lo porvenir para que miren por sí y los demás a este talle. El espiritual provecho y eterno es ser Dios conocido y servido por estas obras, por el que las obras o por los en quien y delante de quien se obran. Es decir, que es muy importante todo esto en la vida espiritual, porque si no vamos nosotros a fallar si nos centramos en querer hacer lo que se nos presente. Si es el Espíritu el que nos está guiando, no vamos a fallar. Si es el Espíritu el que nos da estos carismas, pero para el ejercicio, para la edificación de la iglesia, por eso dice que el espiritual provecho es para los demás, para las obras de Dios, para quienes se obra todo esto, ¿verdad? Si profetizamos, si podemos sanar enfermos, si podemos resucitar muertos y sacar fuera demonios, ¿verdad? Todo esto va a ser para que la gloria de Dios se manifieste y las personas crean que Dios existe. Y ya usted no se beneficia de eso porque usted ya cree que Dios existe, porque usted ya cree en el poder de Dios. Nosotros simplemente tenemos esos carismas para ejercerlo para el crecimiento de la iglesia. Y el cuarto punto dice, cuando el primer provecho, que es temporal, dice la capítulo 4, las obras y milagros sobrenaturales, poco o ningún gozo del alma merecen, porque excluido el segundo provecho, poco o nada le importan al hombre, pues de suyo no son medio para unir el alma con Dios, sino es la caridad. Y estas obras y gracias sobrenaturales, sin estar en gracia y caridad, se pueden ejercitar ahora dando Dios los dones y gracias verdaderamente como hizo el inicuo profeta Balaán y a Salomón, ahora obrándolas falsamente por vía del demonio, como Simón Mago.
por otros secretos de naturaleza, las cuales obras y maravillas, si algunas habían de ser al que las obra de algún provecho, eran las verdaderas que son dadas de Dios. Y estas sin el segundo provecho, ya enseña San Pablo, 1 Corintios 13:12, lo que valen diciendo, si hablaré con lenguas de hombres y de ángeles, si no tuviera caridad, hecho soy como el metal o la campana que suena. Y si tuviere profecía y conociere todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe, tanto que traspase los montes, y no tuviere caridad, nada soy. De donde vino Cristo, o de donde Cristo dirá a muchos que habrán estimado sus obras en esta manera, cuando por ellas le pidieren la gloria, diciendo, Señor, no profetizamos en tu nombre, hicimos muchos milagros, le dirá, apartaos de mí, obradores de iniquidad. Mateo 7:22. Así es, mis hermanos, los dones, o carismas más bien, que son dones extraordinarios, no son para provecho de nosotros. El que intente aprovecharlo como Simón el Mago para ganar recursos, dinero, fama, fortuna, lo que fuera, realmente está obrando falsamente y es el demonio que está actuando a través de ellos. Dice aquí San Juan de la Cruz. Y puede que Dios esté actuando, pero el demonio está actuando en el hecho de ejercer el carisma. Pero el demonio entonces, al quien lo está ejerciendo, a quien está obrando con esos carismas, lo va a inutilizar, en cierto sentido, lo va a cegar, haciendo creer que esa persona, esa persona estará buscando hacer maravillas, sacar provecho, etc. Y entonces, como Balaam, al final haremos la obra de Dios, pero estaremos nosotros cegándonos y bajando nuestra vida espiritual, porque no le damos la gloria a quien la merece, al único que la merece, que es Dios. Acápite 5 dice, debe pues el hombre gozarse no en si tiene las tales gracias y las ejercita, sino si el segundo fruto espiritual saca de ellas, es a saber, sirviendo a Dios en ellas con verdadera caridad, en que está el fruto de la vida eterna, que por eso reprendió nuestro Salvador a los discípulos, que se venían gozando porque lanzaban los demonios, diciendo, en esto no os queráis gozar porque los demonios se os sujetan, sino porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida, que en buena teología es como decir, gozaos si están escritos vuestros nombres en el libro de la vida, donde se entiende que no se debe el hombre gozar, sino en ir camino de ella, que es hacer las obras en caridad, porque ¿qué aprovecha y qué vale delante de Dios lo que no es amor de Dios? El cual no es perfecto, sino que es fuerte y discreto en purgar el gozo de todas las cosas, poniéndole solo en hacer la voluntad de Dios, y de esta manera se une la voluntad con Dios por estos bienes sobrenaturales. Qué belleza el poder leer esto, y que San Juan de la Cruz hablaba de esto, que parece muy actual y que se discute ampliamente, sobre todo en los círculos que tienen que ver con la renovación carismática, donde alguna gente se equivocan a veces presentando los dones y carismas y se olvidan de puntualizar esta parte, en la cual Jesús fue bien claro. No nos gocemos en que estemos haciendo tales o cuales cosas, las cuales hay que hacerlas si tenemos el don, el carisma. Pero en realidad lo que debemos perseguir es, en cuanto a nosotros, no es que los demás nos den fama por esto, porque no ganamos ni un ápice, ni un poquitito así del reino de los cielos. El estar escrito en el libro de la vida, y eso de estar con las puertas abiertas de los cielos, lo vamos a ganar cuando le damos la honra y la gloria a Dios. Cuando decimos, como el siervo inútil, otra vez lo repetimos, apenas hicimos lo que teníamos que hacer. Y lo que hicimos, lo hicimos por amor a Dios, y no por amor a la fama que pudiésemos obtener. Que
Qué bello todo esto que nos presenta San Juan de la Cruz. Que nos sirva esto para meditar en este tiempo especial, para que cuando pidamos al Espíritu Santo que venga a nosotros, primero debemos pedirle que nos santifique, que nos haga obediente, que nos haga humilde, que nos haga amoroso a Dios y al prójimo. Y después le pediremos los carismas para ejercerlo en su iglesia. Porque esto de no tener amor, no tener humildad y tener un carisma es bien peligroso. Porque al final es como tener una bomba atómica y no tener prudencia de cómo vamos a usarla. Y qué pena que así sea. Vamos entonces con esto a terminar el programa de hoy y dándole gracias a ustedes por su sintonía y ojalá cada frase que hemos dicho sea para provecho de su vida espiritual. Que Dios le bendiga, que Dios le proteja y será hasta la próxima. Recuerden siempre colaborar con las campañas de recolección de fondos de esta emisora, a través de las cuales ustedes pueden seguir oyendo este programa y otros muchos de esta iglesia en su casa. Hasta entonces, bendiciones.